Aunque en clases anteriores ya hemos trabajado definiendo algunas variables, no hemos entrado en detalle sobre la tipología o el tipo de información que estas variables almacenan. En lenguajes como C#, C++, C o Java, o también cuando estamos realizando programación orientada a objetos, la declaración de variables se convierte en un paso sumamente importante. Sin embargo, cuando estamos realizando scripts, como generalmente lo haremos a lo largo de este curso, no es necesario dedicarnos tanto a la declaración de variables porque rápidamente MATLAB es capaz de interpretar cuál es la tipología o bien asignar una tipología base para las variables que definimos. Por ejemplo, si escribimos una variable a igual a 100 y también otra b igual a 0.05, por poner dos ejemplos, si ejecutamos estas instrucciones vamos a obtener pues tanto el valor de a como el valor de b, pero podemos utilizar algunas funciones que nos van a permitir conocer qué es lo que hemos grabado en el espacio de trabajo. Si vamos al workspace, nos vamos a dar cuenta que tenemos a y b definidas, y como anteriormente lo habíamos presentado en alguna ocasión, al pasar el cursor por encima de la variable, vamos a darnos cuenta que nos indica 1 double, tanto para a como para b. Y si hacemos doble clic sobre cualquiera de estas, nos vamos a dar cuenta que nos indica este 1 double también en esta visualización. Y el significado de eso pues es justamente la tipología de variable o el tipo de variable. MATLAB automáticamente asigna la tipología de double a las variables que tienen formato numérico. Pero eso no significa que double sea la única tipología que MATLAB comprende, sino que existen algunas otras que a continuación vamos a conocer. Antes de ello, como lo indicaba hace un momento, vamos a aprender dos comandos importantes. Uno que es who, W-H-O, que al momento de ejecutarlo nos va a mostrar cuáles son las variables que tenemos en el espacio de trabajo o en el workspace. Vamos a volver entonces al Live Editor y vamos a utilizar un segundo comando que va a ser whos, W-H-O con una S al final. Ejecutamos las instrucciones y nos vamos a dar cuenta que en esta ocasión, además de las variables que hemos definido, nos está indicando su tamaño. En este caso ambas tienen una única posición, ya que no son vectores ni matrices. Esto lo vamos a explorar más adelante. Nos está indicando el espacio que ocupa en la memoria, que son 8 bytes, y nos está indicando la tipología, que en este caso, como antes lo decía, es double. Además de las variables de tipo double, podemos encontrar algunas otras. Y la manera de conocer acerca de estas tipologías es mediante la documentación de MATLAB. Vamos a ir entonces a buscar dentro de la documentación numeric types o tipos numéricos. Escribimos esto, tipos numéricos o numeric types, y hacemos clic en la sugerencia que nos muestra el buscador. Luego podemos acceder también a al primer resultado que encontramos, y aquí nos vamos a dar cuenta de los diferentes tipos numéricos que presenta el programa. Además del double, que es el que ya hemos definido hace un momento, también tenemos variables de tipo single y también tenemos estos int, que es la abreviatura de entero o integer. Además, también tenemos estos unassign, que tiene diferentes dimensiones entre 8, 16, 32 y 64 bits, del mismo modo que los enteros tienen la posibilidad de guardar en 8, 16, 32 y 64 bits. Estas medidas lo único que demuestran es que es posible utilizar diferentes tipos o diferentes tipologías para utilizar más o menos memoria dentro del archivo que vamos a estar utilizando.
Como antes lo decía, quizás en otras aplicaciones de programación es muy importante, pues casi que memorizar cada una de estas tipologías para saber cuándo es oportuno utilizar una u otra. Pero en MATLAB no tenemos la necesidad de esto, sino que simplemente podemos crear nuestras variables tal y como lo hemos hecho y nos vamos a dar cuenta que automáticamente se van a estar almacenando en una tipología de tipo double. Luego, vamos a encontrar que es posible utilizar algunos comandos para determinar si una variable pertenece a una tipología en específico. Pero estas diferentes funciones las vamos a ir abordando más adelante conforme vayamos aprendiendo cómo las podríamos utilizar. Por lo pronto, lo único que nos interesa es conocer los tipos numéricos. Y los tipos numéricos son los que encontramos acá. Como lo he repetido antes, vamos a quedarnos con la idea de que double, que significa un número de doble precisión, double precision arrays, pues va a tener la capacidad de almacenar este tipo de información. Y va a abarcar números, como podemos ver acá, que van desde 2.22507 por 10 a la menos 308 hasta 1.79769 por 10 a la 308, tanto para negativos como para positivos. Entonces con eso vamos a tener suficiente espacio para poder crear variables de tipo double. Si en dado caso queremos crear una variable que tenga una tipología en específico, tal y como lo podemos ver aquí, podemos utilizar una función que nos permita definir la tipología de la variable. En este caso, si queremos que sea una variable de tipo double, lo que vamos a hacer es escribir el nombre de la variable, el símbolo de igual, utilizaremos la palabra double y el número que queremos asignar. Esto también lo podemos hacer utilizando alguna otra tipología. Pongamos un ejemplo de ello. Por ejemplo, vamos a grabar un número en un entero de 8 bits, en un int 8. Entonces para ello, por ejemplo, ya hemos visto aquí que si yo no le indico nada al programa, automáticamente va a entender que se trata de un double. Pero si yo escribo que c va a ser igual a int 8, de hecho aquí empezamos a escribir las primeras letras de la palabra y nos aparecen las opciones. Por ejemplo, si queremos int 8, podemos hacer clic aquí. Vamos a escribir entre paréntesis el número que queremos almacenar en la variable c, que sea 200 por ejemplo. Y luego vamos a ejecutar nuestro código. Y nos vamos a dar cuenta que nos está indicando el output que se trata de una variable c, cuya tipología es int 8, entero de 8 bits, y el valor asignado es de 127. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Pues prácticamente el alcance de int 8 o de un entero de 8 bits es hasta 127 dígitos. Por eso es de que eso no nos permite grabar más allá de 127. Si en dado caso pusiéramos 20, ejecutamos y sí va a almacenar el número 20. Entonces, ¿qué podemos ver? Podemos ir, por ejemplo, acá a int 8. Aquí automáticamente nos aparece la opción int 8. Aquí podemos encontrar en la descripción que un entero de 8 bits es capaz de almacenar valores entre menos 2 a la 7 hasta 2 a la 7. Entendiendo que 2 a la 7 es 128, como nos hemos dado cuenta anteriormente, cualquier número por encima de 128 pues no va a ser capaz de almacenarse en una variable de tipo int 8. Entonces podríamos utilizar una variable int 16 por poner otro ejemplo. Y nos vamos a dar cuenta que esta pues ya es capaz de almacenar el 130. Si volvemos aquí y nos vamos a int 16 y buscamos cuáles son sus características, nos vamos a dar cuenta que esta va a ser capaz de almacenar números que van desde menos 2 a la 15 hasta 2 a la 15 menos 1.
Igualmente para int 8, de hecho no es hasta 128, sino hasta 127. Y así nos vamos a dar cuenta que diferentes tipologías numéricas son capaces de almacenar diferentes cantidades y tienen ciertos límites definidos. Bien, pues para concluir, como ya lo he dicho en varias ocasiones, nos vamos a quedar con la idea de que double es la tipología que MATLAB asocia por defecto a las variables que vamos nombrando. Cualquier variable que definamos aquí, pues automáticamente MATLAB la va a reconocer como un double, y si en dado caso queremos realizar alguna asignación bajo una tipología en específico, lo podemos hacer utilizando estos comandos que ya hemos visto, y bien, podríamos pasar también a ver si el programa nos está reconociendo el int 16 que definimos aquí, y efectivamente nos damos cuenta que la variable c ocupa una menor cantidad de espacio, 2 bytes efectivamente, pero también es capaz de almacenar un menor rango de números a como lo hacen los double.